10 de la noche en la costa este de los Estados Unidos, la hora de hacer conclusiones. Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos. Tengan todos. Les saluda nuevamente Camilo Egaña. Hoy no voy a sustituir a mi colega Fernando del Rincón. Hoy Fernando, de alguna manera, es el protagonista por lo que ha ocurrido en las últimas horas. Fernando Rincón se llama. Ayer estuvo en una guarimba en el oriente del país, alentándola. Yo le mandé a decir que si se pasa de la raya en el respeto de las normas internacionales, se tiene que ir de este país. En la miseria propia vive CNN, falta de valor moral y ético. Uno de esos periodistas estaba muy bravo porque yo lo bloqueé, Dios. Yo tengo libertad de expresión, yo bloqueo a quien quiera en Twitter. Estaba muy dolido y bloqueo al que yo quiero. Se llama el Rincón. ¿Cómo es que eso? Entonces, no, prohibido bloquear a este señor, porque es el señorito, prohibido. Estamos llegando al hospital Luis Racetti, en el estado Anzoátegui. Venezuela, censuran a Fernando del Rincón, niegan credenciales a conclusiones en Venezuela. Recuerden sus comentarios a través de Twitter usando nuestro hashtag o etiqueta para el show de hoy, a sin permiso, y también conclusiones, hashtag conclusiones. No se olviden de seguirnos por favor en nuestras cuentas de Twitter, @FDelRincónCNN y @CamiloCNN. Ahora, comenzamos. El equipo de conclusiones encabezado por su presentador Fernando del Rincón viajó a Venezuela este miércoles para seguir con la cobertura ininterrumpida de la crisis social y política que se vive en el país desde el pasado 4 de febrero. El plan de trabajo era que parte del equipo se trasladaría al estado Táchira y el resto al estado Carabobo, para así traerles todos los detalles sobre las elecciones de alcaldes y que se llevarán a cabo el domingo en 2 municipios después de la destitución de Daniel Ceballos y Enzo Escarano. Ese era el plan. Como en cada ocasión que viajamos a Venezuela u otro país, se inició el proceso de acreditación con semanas de anticipación, pero al llegar a Caracas y trasladarnos hasta la sede del Ministerio de Comunicaciones, el MINSI, se nos informó que no se nos podía entregar las credenciales. Hubo varias versiones, pero la respuesta final fue, y citamos textualmente, que no entendían por qué se tiene que enviar a un presentador de CNN a una elección local de alcaldía teniendo 2 corresponsales locales. Fin de la cita. Si bien es una pregunta válida, si bien es una observación válida, debemos recordar a nuestra audiencia y también al gobierno de Venezuela que estas elecciones no son unas elecciones ordinarias. Son comicios muy importantes, sobre todo en Táchira, cuna del descontento opositor y lugar donde se han concentrado los más fuertes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y los manifestantes. Además, Conclusiones ha sido el único programa que desde el primer día, desde prácticamente el 4 de febrero, y antes que cualquier otro medio nacional o internacional, se ha dedicado a explorar todas las aristas del estallido social, el peor que ha vivido Venezuela en décadas. Por último, debo decir que distintas organizaciones internacionales en las últimas horas han repudiado el hecho. Por ejemplo, Human Rights Watch catalogó el episodio de censura, es el término que usaron, y añadió que se trata de un empeño del gobierno venezolano de señalar a CNN como plataforma de una campaña de desinformación y de estar detrás de una supuesta guerra psicológica. Bueno, vamos de inmediato con el protagonista de esta noche, mi colega Fernando del Rincón. Buenas noches, Fernando. ¿Dónde te encuentras? Vamos a empezar por el principio, como dicen los que saben. ¿Dónde estás en estos momentos? Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy en tránsito, pueden ver luces incluso de la circulación en Bogotá, Colombia. Salimos esta tarde después de un primer intento de llegar a la ciudad de Miami. No nos alcanzó el tiempo en el traslado. Tuvimos entonces que escoger como esta segunda opción una salida de Venezuela por cuestiones de seguridad también a través de Colombia, aquí en Bogotá. Y bueno, pues estoy transmitiendo o tratando de transmitir en vivo a través del Skype y vía telefónica, Camilo. Llegamos hace aproximadamente unos 30, 40 minutos. Estamos tratando de llegar al punto de transmisión para poder estar contigo vía satélite, pero bueno, se ha complicado un poco porque hay tráfico. Esa es la situación en este momento, Camilo.
Has dicho tú por cuestiones de seguridad has volado a Colombia. ¿Quieres explicar? ¿Pasó algo en Venezuela? ¿Pudo haber pasado algo en Venezuela? ¿De qué se trata exactamente? Bueno, Camilo, lo veíamos primero este hostigamiento con nombre y apellido por parte del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, y el hostigamiento también por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Maduro, ¿no? Ya lo veías tú, son antecedentes previos, uno se daba durante mi visita y cobertura al estado Táchira, en San Cristóbal, cuando en su momento había mucho movimiento en las calles, pareciera que esto molestó al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que me acusa falsamente de estar haciendo periodismo de guerra. Por lo más, tienen imágenes, tenemos video, queda más que claro que en ningún momento se hizo ningún tipo de periodismo de guerra. Ahora, si el vestir un chaleco antibalas, si el traer un casco, si el protegerse de balas que han matado a estudiantes es periodismo de guerra, y esa es su percepción, pues bueno, la tiene completamente equivocada. Aquí hay un tema también importante. Pareciera que en Venezuela las autoridades, en este caso tanto el presidente Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, habrían estudiado comunicaciones, pero me parece que están completamente equivocados en sus percepciones, primero. Segundo, lo que ocurre aquí, después de una gran especulación a través de las redes sociales, y yo le pido una disculpa personal a toda mi audiencia, a toda la gente que me sigue en redes sociales, a través de mi cuenta en Twitter, @FDelRinconCNN, por no haber aclarado la situación antes. Y no lo hicimos, ¿por qué? Porque se pensaba que en cuanto al tema de seguridad era mejor, porque queríamos llevar la fiesta en paz con el gobierno venezolano, tratando de seguir su procedimiento para obtener la acreditación que me permitiera ejercer mi derecho de informar, un derecho fundamental, por cierto, que quede muy claro. Se ha violado un derecho fundamental, no solamente a Fernando del Rincón, a un periodista internacional. Se le ha negado trabajar como periodista. En este momento estoy en Bogotá transmitiendo, ejerciendo como periodista, además de como invitado contigo en mi propio programa, y aquí nadie me ha pedido un permiso para hacerlo. En los países democráticos no se pide un permiso para que pueda trabajar un periodista en una cobertura. En un país democrático no se trata de imponer a una cadena como CNN cuántos corresponsales tiene y cuántos no. En un país democrático, cuando se sigue un proceso que cumplió a cabalidad CNN, no solamente para ingresar al equipo, sino para obtener las credenciales con previo tiempo de aproximadamente o al menos 15 días, se obtiene una respuesta de cualquier gobierno. En los dos casos, ni con el equipo, ni con la solicitud de acreditación para poder trabajar en Venezuela, tuvimos una respuesta del gobierno venezolano. La excusa era que el viceministro, en el caso de las acreditaciones, se encontraba fuera del país, pero que llegaría el miércoles. Eso fue lo que se nos respondió, y que se estaba evaluando el tema de las acreditaciones. No solamente eso, sino que CNN también ha sido acusado por parte de funcionarios públicos, en este caso la ministra de Comunicaciones, Delcy Rodríguez, de mentir. Yo te voy a decir algo también aquí, Camilo, quiero dejarlo muy claro. Conclusiones, y CNN nos ponemos al corriente con toda la información, y le digo al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, si usted quiere, comparemos videos y comparemos cosas para sustentarlas, porque si mal no recuerdo, Conclusiones y CNN demostró que usted mintió sobre un armamento que presuntamente era el general Vivas. Esa mentira no se ha aclarado, esa mentira nunca fue rectificada, y esa es la gran diferencia, que estos acusan y acusan y acusan, pero de ninguna manera prueban y comprueban y prueban, no tienen la manera. Este hostigamiento es no solamente a CNN, no solamente a Fernando del Rincón. Este hostigamiento, desgraciadamente, es para el periodismo internacional, porque hoy me toca hablar a mí, pero hay muchos más de mis compañeros que, incluso estando en el estado Táchira, off the record, prefirieron guardar silencio cuando fueron hostigados por las autoridades. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, Camilo? Bueno, pues que simple y sencillamente no se nos permite ejercer un derecho fundamental como el de informar e informarse en Venezuela, y lo que deciden las autoridades es quién y quiénes pueden hablar y transmitir la verdad. Aquí nunca se ha presentado nada que no haya tenido una comprobación, con un riguroso trabajo periodístico que tú lo conoces y que lo conoce toda nuestra audiencia. ¿Qué es lo que está pasando y por qué salimos? ¿Por qué el tema de seguridad? Bueno, después de escuchar al presidente de la Asamblea hablar así de un servidor, después de escuchar al presidente del país hablar así de un servidor, desgraciadamente por la animosidad
pudiera darse escenarios en los que esa animosidad se transfiera a la población y en algún momento pudiera haber pues algún tipo de reacción intensa en contra de una persona, ¿no? En este caso, mi equipo y un servidor. Por eso hemos decidido salir, Camilo, pero todo esto a mí no me sorprende. Lo había comentado con mi equipo, lo comenté con el vicepresidente de nuestra empresa, Eduardo Suárez. Le dije, Eduardo, creo que en esta ocasión nos van a impedir el trabajar, nos van a negar las credenciales para poder trabajar como periodista. Y dicho y hecho, y así se lo dije a Eduardo hace aproximadamente una semana y media. Incluso teníamos pues la duda de si viajar sin las credenciales que se estuvieron pidiendo, que se estuvieron trabajando con 2 semanas por lo menos de anticipación. Fernando, No solamente llegamos, permíteme marcar una pausa. Equipo, sino que ahora pasó esto. Permíteme marcar una pausa y precisar algo. Cuando tú me has dicho que off the record, otros medios internacionales se sentían, o habían dicho off the record, que estaban siendo hostigados por el gobierno, ¿eran medios estadounidenses o medios europeos? Nada más quiero que me precises eso. Eran medios europeos mayormente los que se encontraban en San Cristóbal, Táchira, cuando fueron agredidos todos los que estaban dentro de un mismo lugar, periodistas agredidos por Guardia Nacional Bolivariana. Y esto lo supimos nosotros hace aproximadamente un mes, nos pidieron que no se reportara porque no quería tener problemas. Y dentro de esto quisimos mantenerlo así precisamente para que no fuera a haber ningún tipo de problema. Marco, pausa de inmediato y continúo hablando con Fernando del Rincón, que va camino del estudio donde habitualmente se hace conclusiones cuando se hace fuera de casa, en Bogotá. Ya está en Bogotá, acaba de llegar a Bogotá después de un accidentado viaje de 48 horas a Venezuela. Pausa y regresamos enseguida con estas conclusiones, edición especial. Son las 10:12 en la costa este de los Estados Unidos. Pero antes les recuerdo que pueden escribirnos, reitero, a nuestras direcciones de Twitter y Facebook acerca de los temas que estamos abordando en conclusiones. En Facebook, la página es facebook.com/conclusionesCNN. Y en Twitter, nuestras cuentas, a sus órdenes, usando la etiqueta para esta noche, hasta conclusiones sin permiso, @CamiloCNN y por supuesto @FDelRincónCNN. Ya regresamos con más de Censura en Venezuela. Niegan credenciales a conclusiones en Venezuela. Estamos de vuelta en esta edición especial de Conclusiones. Fernando del Rincón acaba de arribar a Bogotá, Colombia, luego de un accidentadísimo viaje a Venezuela. El gobierno le acaba de negar las credenciales para trabajar y cubrir las elecciones locales. Fernando del Rincón, ¿qué es lo más difícil de trabajar en Venezuela para un periodista, sea de un medio como CNN o de un medio más pequeñito? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuáles son las trabas más comunes que se le plantea a un periodista en Venezuela, en la Venezuela de hoy? Bueno, Camilo, el hostigamiento por parte del gobierno. Pero aquí hay un tema muy delicado, Camilo, que tenemos que ubicarlo y tal vez nuestra audiencia internacional lo pueda entender un poco mejor. Cuando un presidente de la República se señala de esa forma en un país dividido casi por la mitad, donde hay una radicalización en la que grupos armados o presuntos colectivos o como los quieran llamar, pero civiles fuera de la ley, que portan armas, están ejecutando, por ejemplo, disparándole a estudiantes, es una realidad. El hecho de que un presidente con esa irresponsabilidad o con toda la intención diga lo que está diciendo y que otro responsable, como el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, por ignorante o porque tenía toda la intención, se señale así como periodista, se convierte en un objetivo, Camilo, para muchos. Se convierte en un objetivo para esos grupos radicales, porque se han declarado tácitamente un enemigo del gobierno. Y eso en la calle, cuando tú estás entre la multitud, cubriendo una marcha, como las imágenes que ustedes estaban viendo hace un momento, eso es muy peligroso, Camilo, y lo sabes tú porque tú también has estado en situaciones similares, sabes precisamente de lo que te estoy hablando. Eso es lo más difícil, y sobreponerse a eso para poder continuar haciendo su trabajo. El simple hecho de saber que yo regresaba a Venezuela sin tener las credenciales, que me parecía algo ya muy sospechoso y que despertaba muchas suspicacias, ya es una gran tensión y es un gran estrés, porque sabía que iba a llegar a enfrentar un escenario de este tipo. No me sorprendió el escenario, me lo esperaba. Lo que me sorprende es la hipocresía con la que se empiezan a manejar autoridades, queriendo disfrazar cosas como el quererle dictar una cadena internacional. ¿Cuántos corresponsales deben de tener en tierra?
Yo nunca lo había escuchado. Me parece sorprendente, además, que osen hacer algo así y que piensen que la comunidad internacional no lo va a ver. Desgraciadamente ha habido un silencio en la comunidad internacional de las situaciones que ocurren en Venezuela, pero créeme que las organizaciones periodísticas a nivel internacional están escuchando eso, saben lo que está pasando. Yo confío en que mis colegas a nivel internacional son honestos, no son hipócritas. Y así como estoy hablando y diciendo la verdad de algo que, como se lo dije una vez, lo viví, nadie me lo está contando. Estuve ahí, nadie me lo está contando. Espero que mis colegas logren entender lo importante y la gravedad de la situación de la violación a mi derecho fundamental de la información, de informar y de informarme. Dime una cosa, porque Fernando. esta violación puede ser objeto de cualquier otro periodista de cualquier otra parte del mundo, Camilo, a partir del día de hoy, porque ya se sentó el precedente. Dime una cosa, Fernando. ¿Quién crees tú que está detrás de esta decisión que se ha tomado? ¿El señor Diosdado Cabello o el señor Maduro o algún asesor cubano? ¿Hay constancia Camilo, de eso? Te diría, si fuera una pregunta de opción múltiple, te diría que todas las anteriores. Te diría que todas las anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque también tú y yo compartimos en algún momento en otro lugar. Tú sabes que en Cuba me pasó una situación similar y me fue negado durante el concierto de Juanes, Paz Sin Fronteras. Igualmente, se me fue negado mi permiso para trabajar como periodista dentro del territorio cubano. Lo padecí, lo compartí contigo en algún momento, Camilo, y no me extraña, me parece que es el mismo guión, al menos si no es que hay alguien de Cuba involucrado en eso, me parece que le mandaron el manual para empezar a seguir ciertos pasos. Esto también quiero dejarlo muy claro. Cuando se jactan de ser un país democrático en el término gubernamental o el gobierno del presidente Maduro, porque fueron elecciones, yo le digo, y se lo he dicho siempre a todo el mundo, la democracia está compuesta de muchas más cosas. Esto que se hace hoy es lo contrario, es una dictadura, el violar un derecho fundamental que está así señalado a nivel internacional, no lo digo yo, está así, se reconoce en otros países como Colombia, como Estados Unidos, como México, como Panamá, como Honduras, donde yo fui, pude trabajar sin ningún problema. Eso ocurre en dictadura, eso no ocurre en una democracia. La democracia no es una elección en las urnas. La democracia está compuesta de muchas cosas más. Fernando, y tiene muchos matices. vamos a una pausa. Cuando regresemos, respóndeme por favor si volverías a pedir visa de trabajo para trabajar en Venezuela. Regresamos con esta edición especial de Conclusiones, luego del portazo que le ha dado el gobierno de Venezuela al programa Conclusiones de CNN y a su titular Fernando Rincón. Buenas noches, ya volvemos. Porque no nos gustan los monólogos, recuerden que estamos esperando sus comentarios en Twitter usando la etiqueta de esta noche que es #Conclu sin permiso. Y las cuentas de Twitter son @FDelRincónCNN y @CamiloCNN. Regresamos con más en un pestañazo. Buenas noches a todos ustedes. Fernando del Rincón, la pregunta que quedó en el aire. ¿Volverías a pedir la visa de trabajo a Venezuela, al gobierno de Venezuela? ¿La credencial de trabajo? Sí. ¿Por qué? Sí, Camilo. ¿Cuál es la recompensa, volvería después de todo lo que has contado, cuál es la recompensa de regresar a Venezuela? No hay recompensa, Camilo. Hay compromiso, hay responsabilidad para el pueblo venezolano, ese pueblo que no comparte lo que está ocurriendo, ese pueblo que está llorando víctimas de los dos lados, del oficialismo y de la oposición. Pero aquí hay muertos que, por cierto, son reconocidos por cadenas como CNN en ambos bandos y desconocidos cuando son opositores por parte del gobierno. No se mencionan, no existen, no tienen nombres, no son héroes, pero aquí sí se hace. Yo lo que te digo, Camilo, es que hay un compromiso como periodista con ese venezolano que lo que quiere es información. Aquí no hay una campaña en contra de ningún gobierno. Hay realidades que están pasando en ese país. Tan es así que ponemos a disposición de quien quiera todo el material de 100 días de cobertura de CNN en español sobre lo que ocurre en Venezuela. Y si hay una sola cosa que sea mentira, yo mismo renuncio a la cadena. Pero si no es así, que tenga cuidado quien lo pida, porque ese sería el mismo precio. Así que si lo quiere revisar el presidente Nicolás Maduro o lo quiere revisar el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, que tenga cuidado, porque si ese es el deal, ese es el trato, bueno, lo hacemos con mucho gusto. Pero lo cierto es, Camilo, que el compromiso es con una población que está buscando desesperadamente información. Que las cosas que salen no nos gustan, no nos gustan a nadie.
como no deben gustarle o no deberían gustarle también a ese gobierno venezolano, a esos canales venezolanos. Nadie tiene una lucha, ni hay un complot, ni hay espías yanquis detrás. Son películas, y películas muy baratas, y un guión desgastado. Y tú lo sabes, Camilo, eres mi compañero, aquí se trabaja y punto, y cuando algo es. Si las cosas fueran color de rosa, y todos los días oliera rosas en Venezuela, lo reportaría. Pero lo cierto es que las noches son oscuras, el llanto es fuerte, y la preocupación también. La situación económica lo es también. Nadie aquí está haciendo un plan en contra de nadie, pero lo que sí es, y me queda muy claro, lo pensé en su momento, cuando Diosdado Cabello dijo, yo bloqueo a quien quiera. Dentro de mí me guardé el comentario por respeto, porque aún así guardo un respeto, porque son funcionarios públicos. Pero ahora lo voy a hacer. Cuando él dijo eso, me quedé pensando, y sí, me puede bloquear en Twitter, tiene todo el derecho, en el mundo virtual, pero bloqueará así también a todos en la vida real. No sé si haya tenido algo que ver con ese bloqueo. Pero son reflexiones que hay que hacer, Camilo, y empezar a quitar este bozal en el que si se dice algo uno se cruzó la línea. Estas son las realidades. Y periodísticamente hablando se tienen las pruebas. Y como cadena se tiene el respaldo también de horas y horas de transmisión. Tan fácil te lo pongo. ¿Censuramos? No. A mí me han censurado el día de hoy. ¿Que censuramos a los chavistas? Perdóneme, ministra Delcy, ¿ya se da cuenta que no es así? ¿Ya se da cuenta que usted me ha censurado a mí? Usted ha violado un derecho fundamental de un ser humano y de un periodista a nivel internacional. Aún así, La Fernando... censura aquí no es de este lado. Nosotros teníamos confirmado precisamente para entrevistar esta noche en este programa, a esta hora, en Táchira, en San Cristóbal, también al candidato del PSV. Fernando, tenía un espacio, iba a haber un debate. No se dio. Nos queda prácticamente... Censuraron sin querer en este canal también a su candidato. Dime, Camilo. Nos queda prácticamente un minuto en antena. Con todo lo que ha pasado, con todo lo que está pasando, con todo lo que está por pasar, ¿mantienes la invitación al gobierno de Venezuela para que esté en este programa cuando quieran y de la manera que quieran? Completamente, la invitación se ha hecho diario y la campaña ha molestado. Pero yo hice esa campaña tan obvia y tan evidente, invitar diariamente a un funcionario de gobierno de Venezuela para que no digan que no los invitamos, para que no digan que no tienen un espacio. Cuando se quieran sentar a hablar sin teorías absurdas, sin dramas y sin cuentos chinos, yo estoy a su disposición. Pero va a ser una pregunta para encontrar una respuesta. No va a ser una pregunta para encontrar teorías y cuentos chinos. No va a ser para eso, Camilo. Aquí estamos abiertos. Esto es periodismo. Punto y se acabó. Me toca ahora estar como invitado contigo, hablando de lo que se hizo conmigo. Esta es otra realidad. Nadie me la contó. Fernando, aquí estoy. Te mando el buenas noches para ti, para todo el equipo de CNN. Que descansen. Y despide tú, ¿no? Y yo el programa digo, Conclusiones, despide tú. Y yo te digo, Camilo, que si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Muchas gracias, Camilo. Chao, buena suerte.